asistenciales en geriatría. Ayer ya hemos, bueno, avanzado todo lo que era valoración geriátrica integral con todas las dimensiones que habíamos conversado. Eh, la idea de los niveles asistenciales es poder tener al adulto mayor dentro del sistema salud siempre mm, dentro de un programa que le permita, pues, tal vez desarrollar todas las habilidades o mejorar toda la funcionalidad que se pueda, ¿no? Entendemos que como cualquier paciente, no todos son iguales, entonces no todos se van a manejar de la misma manera. Es diferente, por ejemplo, la atención a un paciente absolutamente postrado a la atención de un paciente frágil que conversábamos ayer, que es aquel que se puede discapacitar y que necesita de una intervención más intensa para poder revertir ese proceso y que se vuelva un paciente robusto, ¿no? A ver, la siguiente. Ok, entonces, otra. Dale 3, por favor. Las estrategias en geriatría, como ya habíamos conversado, era una de las piedras angulares, la valoración geriátrica integral. La interdisciplinariedad sería la segunda, que es trabajar en equipo, ¿no? Con todos los profesionales que habíamos mencionado, que la BGI no la realiza solo el geriatra, sino todo el equipo, porque mientras más puntos de vista haya y mientras más se capacite cada uno en su área, obviamente va a ser mucho más provechoso y se van a poder detectar más problemas en el anciano. Dale otra. Y la tercera piedra angular serían pues los niveles asistenciales. Según la BGI que yo realizo a mi paciente, decido en qué nivel asistencial se va a poder manejar sus problemas y, como les decía, pues poder solucionarlos de la mejor manera. Dale otra. Entonces, la asistencia geriátrica es el conjunto de niveles asistenciales hospitalarios y extrahospitalarios que dan respuesta progresiva y encadenada a las diferentes situaciones de enfermedad o de necesidad de las personas ancianas en un área de salud determinada. Estos niveles asistenciales deben trabajar, como la cadena está ahí reflejada, deben trabajar juntos, mantener la misma información. Idealmente, pues habría una base de datos que todos manejasen, y si el adulto mayor ingresase a cualquiera de los niveles, todos podrían tener acceso a la información que se obtiene ahí. Es así como si yo realizo una BGI porque el paciente se hospitalizó por un problema agudo, voy a tener datos sobre su funcionalidad en ese momento, y cuando después salga de alta y lo vea en la consulta o lo vea en un hospital de día, voy a poder realizar una BGI y poder hacer comparaciones y saber cómo está saliendo de su hospitalización, si regresó a su basal o no regresó, mejoró, o de repente tengo que intervenir con algún otro programa distinto, ¿no? Siguiente. Este es el equipo interdisciplinario del que habíamos hablado. El geriatra siempre es el que comanda el equipo, o en todo caso, el personal de salud que tenga los mayores conocimientos sobre la atención del adulto mayor. No, como les decía, no necesariamente tiene que ser un geriatra, puede ser un médico general incluso, pero sí con conocimiento sobre el manejo del adulto mayor, la enfermera especializada, el médico rehabilitador, los fisioterapistas, que serían de terapia de lenguaje, física y ocupacional, la trabajadora social, el nutricionista y el psicólogo. Es el equipo básico con el que se va a manejar en la valoración geriátrica integral, y por lo tanto sería el equipo que tendría que estar en todos los niveles asistenciales que vamos a mencionar. Dale otra. Siguiente. Ahí está. Entonces, los niveles de atención en geriatría tienen que ser una atención integral, y el ABGI es lo que nos va a permitir esto, coordinada, porque tiene que haber un diálogo constante con el resto de profesionales para entender qué evolución hay en cada área que se está manejando, y continuada. O sea, si yo lo trabajo hoy en hospital de día y le doy de alta, que otro nivel asistencial, o por lo menos van a hacer los controles respectivos para que esto que ha alcanzado en su funcionalidad, tal vez en mejora de depresión o en la parte nutricional, se mantenga y no se pierda en el tiempo. Acá en el segundo cuadro, debajo de niveles de atención en geriatría, vamos a ver los niveles asistenciales que se conocen hasta el momento. Hay algunos que han derivado en subunidades, ¿no? Ya más especializadas aún, pero estos son la base, digamos. Entonces tenemos la unidad geriátrica de agudos,
que es cuando el paciente tiene un proceso agudo, por ejemplo, una neumonía, se hospitalizaría en un servicio de geriatría que se conocería bajo este nombre. La unidad de recuperación funcional o mediana estancia, ahí están sus siglas. El Hospital San Isidro Labrador en su momento era un hospital con estas características, que era para un paciente ya en un proceso subagudo o que superó la fase aguda, pero que quedó con ciertos problemas que todavía requieren mayor tiempo para manejo. La unidad de cuidados prolongados, eso no lo tenemos en el país, les mencionaba, es lo que se conoce como los institucionalizados. En Estados Unidos utilizan el término nursing homes, ¿no? Entonces serían para pacientes que requieren cuidados crónicos, ya no tienen ni procesos agudos ni subagudos, sino ya procesos crónicos y que demandan una asistencia diferente, ¿no? El Hospital Geriátrico de Día, sus siglas son ODIGE, lo vamos a mencionar así a lo largo de la clase. En este caso, el paciente no está hospitalizado, va puntualmente algunos días para manejar ciertos problemas que tiene y regresa a su domicilio. La consulta externa, que todos ya conocemos, de valoración geriátrica y la atención geriátrica domiciliaria, que se conoce como ADOGE y que vendría a ser cuando todo el equipo va al domicilio. Vamos a ver diferentes maneras de atender al paciente en domicilio y también las características del paciente de domicilio que va a ser distinto, ¿no? Entonces, el objetivo es evitar la aparición y el desarrollo de deterioro funcional, ampliando el tiempo libre de discapacidad y permanencia del adulto mayor en su medio el mayor tiempo posible, que es lo que les mencionábamos desde el inicio. Ya la idea ahorita no es vivir más tiempo, sino vivir funcionalmente, que es lo que se conoce como envejecimiento exitoso. La siguiente. Bueno, este gráfico de modelos de evolución de la funcionalidad luego de una hospitalización nos da una idea de cómo en el universo de adultos mayores pues puede variar, pueden perder la funcionalidad, ¿no? Tenemos el estado basal y luego al ingreso hospitalario. Puede hacer que entre su estado basal y el ingreso pueda durar un día o una semana o un mes, según los cuidados que tenga, y en ese proceso, en ese tiempo, pierda la funcionalidad, ¿no? Entonces ya ingresa al hospital con una funcionalidad disminuida y la misma hospitalización le puede generar o una mejora, como vemos cuando pasa en la letra E, mejora y regresa a su estado basal, o por ejemplo se mantiene igual, es decir, ingresó con la funcionalidad disminuida, sale de alta con la misma funcionalidad disminuida, o incluso se sigue deteriorando y sale de alta mucho más comprometido. Entonces hay diferentes escenarios en el que puede suceder esto y las líneas punteadas pues nos dan un poco de idea de cómo si nosotros intervenimos con lo que ya conocemos, con la BGI, con estos niveles asistenciales que podemos ofrecerle, se puede recuperar la funcionalidad en cualquiera o en el peor de los escenarios, ¿no? Al siguiente. Entonces tenemos la unidad geriátrica de agudos. Esta funciona dentro de un hospital general. Es el nivel asistencial con mayor grado de validación científica, es donde van a encontrar más artículos sobre la eficacia que puede tener este tipo de unidades. Como les decía, está dentro de un servicio de geriatría que presta atención especializada en régimen de hospitalización a ancianos que cumplen criterios de paciente geriátrico con un proceso agudo o reagudización de un proceso crónico, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, una neumonía, una sepsis, un SB que recién se ha presentado, podrían ser patologías que se tratarían en este servicio. Siguiente. Los beneficios que se conocen de estas unidades es que reducen la incidencia de deterioro funcional, proporcionan una mayor probabilidad de retornar a casa al alta, 25%, y este beneficio persistiría incluso en los meses siguientes. Me refiero que en lo que conocemos como institucionalización, pues no llegarían a esto, sino que podrían retornar al domicilio. Significaría que igual se mantienen funcionales, ¿no? Reducen los gastos hospitalarios y poshospitalarios y la UGA mejoran la calidad asistencial y la utilización de recursos hospitalarios. Siguiente. Este es un estudio donde se evaluó la eficiencia de unidades de agudos de geriatría frente al resto de servicios hospitalarios, lo que se conoce como un servicio de atención tradicional, ¿no? Por ejemplo, un servicio de medicina interna, ¿no?
Fueron 5 años en que se hicieron el seguimiento de estos pacientes, se analizaron las altas de los 15 grupos relacionados con diagnósticos más frecuentes en geriatría durante 5 años y se compararon las estancias de los pacientes mayores de 75 años en UGAS con respecto a otros servicios. Fueron en total más de 14.000 pacientes y lo que se vio es que las estancias fueron 2.9 días, 25% de estancia inferior en la UGA, en la unidad geriátrica de agudos, en comparación al resto de servicios. Esto con significancia estadística, entonces se concluyó que la UGA en este estudio por lo menos mostró que son 25% más eficientes que el resto de servicios en el ingreso de pacientes mayores de 75 años. Siguiente. Entonces, en este estudio solo se enfocaron en el total de hospitalización, pero como les decía, van a encontrar más literatura en donde también se ve enfocado en funcionalidad y en otros aspectos, ¿no? Las causas de mayor eficiencia de la UGA respecto a la hospitalización convencional, reducción de la estancia media, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Que se realizaba una revisión de la medicación de manera continua, tratando de evitar polifarmacia, adversos a medicamentos, entre más. Se propiciaba la movilización prepaciente, disminuir sarcopenia, disminuir úlceras por presión, por ejemplo, disminuir eh, que progrese la disminución de la funcionalidad del paciente. Se planificaba el alta con muchos días de antelación, cosa que la familia, si el paciente salía deteriorado, por ejemplo, en su funcionalidad, eran capaces de adquirir habilidades o de poder el servicio enseñarle cómo se iba a manejar el paciente en domicilio. La atención era centrada en el paciente, se hacía el uso de la BGI, por lo tanto se encontraban mayor cantidad de problemas y estos podían intervenirse. Se realizaban las reuniones interdisciplinarias, que es lo que les mencionaba. Estas reuniones varían según los niveles asistenciales. En una UGA, por ejemplo, deberían ser semanales, en un hospital de día por lo menos mensuales. Y la especialización del equipo interdisciplinar también pues brindaba ciertos conocimientos que no iban a tener tal vez en los servicios convencionales. Siguiente. En este cuadro vemos algunos determinantes previos de la reserva funcional, es decir, que les genera vulnerabilidad y también que nos indicaría si es que hay una capacidad de recuperación o no. Estos están asociados a la edad, la escasa movilidad, la función cognitiva, que es muy importante. Esto también va a definir mucho si es que hay una recuperación o no. La dependencia, actividades básicas o instrumentales de vida diaria, la presencia de depresión o los síndromes geriátricos. El servicio o la severidad de la enfermedad aguda iba también a determinar mucho el deterioro funcional que pueda tener el paciente, los factores de la hospitalización, eh, si es que el entorno en el que se encontraba, si es que había restricción de la movilidad, por ejemplo, una fractura de cadera, si ya ingresaba con malnutrición, la dependencia, si es que era forzada, como les mencionaba, una fractura de cadera también es un ejemplo clásico, polifarmacia o sobreprotección, ¿no? Entonces, si es que se daba el inicio de la enfermedad aguda, lo importante para prevenir riesgo de deterioro funcional era detectar rápidamente y tratar precozmente la enfermedad aguda y por supuesto la movilización precoz del paciente. Durante la hospitalización ya se buscaba el tratamiento de unidades geriátricas multidisciplinarias. Ahí ya se insistía con la movilización precoz y diaria, prevenir delirium o caídas, prevención de malnutrición, deshidratación y revisión farmacológica diaria, y el alta, que como les mencioné se planificaba con mucha antelación, incluso se definía si es que iba a haber una rehabilitación post-alta y se hacía un seguimiento de esta. Y lo más importante es que dentro de esta planificación también se iba a determinar a qué nivel asistencial pues se iba a derivar este paciente. Siguiente. Las unidades geriátricas de recuperación funcional o unidades de mediana estancia. Esto sería ya otro nivel asistencial, diferente al que ya hemos conversado, que es la unidad geriátrica de agudos. Este segundo nivel asistencial, acá he puesto una foto del hospital, bueno, antes de la pandemia. Lo que se buscaba en este nivel asistencial es
conseguir o completar el proceso rehabilitador cuando existen posibilidades para ello. Es decir, no es un nivel asistencial que sea para todos los pacientes. Tiene que haber un objetivo por el que el paciente llegue a este nivel. Si mi paciente estuvo en la unidad de agudos por una neumonía y dentro de esta hospitalización, por ejemplo, entró con un CAT-A, es decir, independiente, o un Bartel 100 independiente, por la misma hospitalización y las complicaciones que hubieron, salió con un CAT-C o con un Bartel 70, 60, porque se debilitó, porque estuvo en cama mucho tiempo, qué sé yo, y yo creo que lo puedo recuperar al 100% como estaba antes. Tal vez una buena estrategia sería derivarlo a este nivel asistencial hasta completar, culminar su proceso rehabilitador y que pueda recuperar esto que perdió durante la hospitalización y regresar a casa con una mejor funcionalidad, ¿no? Entonces, si es que hay este pronóstico rehabilitador bueno, este sería un nivel asistencial adecuado. Sin embargo, si este paciente está muy deteriorado porque tuvo un SB y quedó postrado, y el SB por tomografía, resonancia, se ve que es muy extenso, su proceso rehabilitador va a ser nulo si es que es poco, no serviría de nada mantenerlo todavía en hospitalizado, ¿no? Derivarlo a este tipo de unidades, si no creo que la rehabilitación pues va a tener un efecto sobre este paciente, ¿no? Entonces, no todos los pacientes que presentan deterioro funcional se van a beneficiar de rehabilitación, eso lo sabemos, siendo la situación basal previa al ingreso el principal condicionante. La rehabilitación se encamina a recuperar la función perdida con el fin de reintegrar al adulto mayor a su medio, mejorar la calidad de vida, evitando la institucionalización. Siguiente. Criterios de ingreso para la UME o la unidad de mediana estancia o de recuperación funcional son que los pacientes ya diagnosticados que han sobrepasado la fase aguda de la enfermedad tengan como objetivo continuar cuidados clínicos de enfermería y sobre todo de rehabilitación para conseguir mejorar su independencia. Esos serían los criterios de ingreso. Los pacientes no solamente van a proceder del servicio de geriatría, es decir, los que han estado en la unidad geriátrica de agudos. Algunos podrían pasar esta unidad de mediana estancia, pero también pueden derivar de otros servicios, por ejemplo, traumatología, los operados de rodilla, de cadera que todavía requieren rehabilitación podrían pasar, neurología, los que han tenido, o neurocirugía, los que han tenido hematomas subdurales o SBs recuperables. Entonces hay varias especialidades con las que se puede trabajar y recibir a los pacientes de estas unidades. Siguiente. ¿Qué patologías son susceptibles a la unidad de recuperación funcional? Las incapacidades graves potencialmente reversibles, los que tienen cuidados postoperatorios antes de regresar al domicilio y los que tienen convalecencia de procesos agudos médicos de pacientes que han sufrido un deterioro y precisan una rehabilitación. A la derecha tenemos algunos ejemplos que ya les iba adelantando, ¿no? Amputaciones, Parkinson, no lo habíamos mencionado, pero también eh, o inmovilidades reversibles de otras patologías, como en el caso que les mencioné, sepsis, neumonías, pacientes que han estado en UCI, pero que tienen buen potencial para recuperar. Siguiente. Como criterios de exclusión, tenemos la presencia de enfermedad aguda o inestable que requiere procedimientos diagnósticos o terapéuticos que solo se pueden proporcionar en una unidad de agudos. En este caso, pues el paciente no podría salir de la unidad de agudos todavía o incluso estando en estas unidades, de repente tienen algún proceso agudo, podrían retornar a la UVA, ¿no? Deterioros cognitivos severos, porque sabemos que estos pacientes, pues el pronóstico rehabilitador no es bueno y en las terapias se necesita un apoyo del paciente si está con estos deterioros severos, no, va a ser más que movimientos pasivos en cama, seguramente. Deterioros funcionales severos, igual, previos, por ejemplo, los que ya tienen secuelas de eventos previos y después de años la rehabilitación tampoco les va a hacer ningún efecto, ¿no? No tendría ningún sentido trasladarlo a estos servicios o que tengan una enfermedad terminal, porque se entiende que estos pacientes la rehabilitación tampoco es una prioridad. Siguiente. Bueno, en este cuadro, nuevamente, para poder entender si es que el paciente se va a beneficiar o no de la unidad, tenemos arriba los diagnósticos más frecuentes, entonces se le realiza la BGI. Si su situación funcional previa tiene una situación funcional previa de deterioro funcional y o mental,
grave no sería candidato a este tipo de unidades. Si situación funcional previa actual tiene un deterioro grave, o sea, si esta actualmente es algo agudo, pero igual está dejando un deterioro grave, habría que pensar bien si es que su pronóstico rehabilitador es bueno o no. Si lo es, sí iría a la unidad de recuperación funcional. Si es moderado también y tiene buen pronóstico, podría ir. Y si es leve, si es muy leve el deterioro con el que está quedando, pues hay que evaluarlo, ¿no? El paciente podría ir a casa y rehabilitarse de manera ambulatoria. Si la respuesta es sí, entonces le doy de alta y le indico un plan de cuidados ambulatorios, tal vez por hospital de día. Pero si mi respuesta es no, porque vive solo o vive con un adulto mayor que no lo va a poder llevar interdiario o diario a hacer sus terapias, entonces sí podría derivarlo a este tipo de unidades porque sé que voy a poder recuperarlo en corto tiempo y regresar a casa a continuar su recuperación y no será una carga o para el adulto mayor con el que vive o incluso si vive solo, pues podrá mantenerse de manera independiente aún en casa. Siguiente. Les mencionaba yo de algunas subunidades que se han ido creando ya mucho más especializadas. Tenemos dentro de las unidades de recuperación funcional unidades de ictus, es decir, solo se dedican a pacientes que han tenido este tipo de problemas. Pueden estas unidades de ictus estar dentro de una unidad de agudos, porque el paciente llega con el problema y se va a tratar en la fase aguda y se va a propiciar el alta precoz, 7 días. Pueden estar dentro de las unidades de rehabilitación o de recuperación funcional, esto ya cuando la fase aguda ha evolucionado, por lo menos más de 7 días, o pueden estar incluso en unidades combinadas. Lo mismo sucede con la unidad de ortogeriatría, que si es que está dentro del proceso agudo, se dedican a los cuidados pre y postoperatorios. Si están dentro de la unidad rehabilitadora, lo que buscarán es el tratamiento quirúrgico o pueden intervenir después del tratamiento quirúrgico y estabilizar al paciente, o de manera de consulta, que en este caso sí, cuando es una unidad a manera de consulta, sí no se ha visto que genere gran impacto, ¿no? En cuanto a supervivencia, estancia o ubicación al alta. La mayoría de servicios empiezan con este tipo de atención, que son a través de interconsultas. eh, bueno, pero como les decía, todavía no se ha visto que esto sí se genere tanto impacto a como el servicio cuente con un equipo interdisciplinario de geriatría capaz de realizar la VGI. La siguiente. Entonces, ¿qué eficacia y eficiencia han tenido estas unidades de recuperación funcional? Si es que la selección es adecuada del paciente, se va a beneficiar bastante, ¿no? Entonces, ya hemos visto qué características debe tener el paciente. Utilizar la VGI como método de trabajo, la verdad, en todas las unidades esto va a funcionar. Se gestiona el trabajo mediante un equipo multidisciplinar que establece planes terapéuticos y en conjunto y las reuniones interdisciplinarias son periódicas, por lo menos una vez por semana, igual que la unidad de agudos. Otro de los beneficios es la elaboración de protocolos de prevención y manejo y monitorización de problemas prevalentes en adultos mayores durante la hospitalización, como son caídas, úlcera por presión e incontinencia. La estancia media en estas unidades son entre 18 y 35 días. A diferencia de la unidad de agudos, que creo no lo mencioné, pero más o menos la estancia son 10 días a lo mucho. La ganancia funcional en Bartel se ha visto que puede ser hasta más de 20 puntos. El porcentaje de institucionalización al alta es de menos del 20%. La mortalidad en este tipo de unidades también es menos del 7%. Y el porcentaje de derivación a UGA es menos del 10%. Este último es lo que les mencionaba, que podría suceder que estando en la unidad de recuperación funcional, igual, pues, no sé, por ejemplo, haga una aspiración, una neumonía aspirativa o haga un nuevo evento de SB. En este caso se considera que nuevamente está bajo un proceso agudo y el paciente puede retornar a la UVA. Siguiente. Ok, hasta ahí entonces tenemos dos unidades. Estamos hablando de la unidad geriátrica de agudos, la unidad de recuperación funcional. Ahora vamos a hablar de una tercera unidad, el Hospital de Día Geriátrico, que se conoce como ODIGE. Esta es una unidad hospitalaria de asistencia ambulatoria y multidisciplinaria a lo que el anciano frágil acude para recibir rehabilitación integral, fisioterapia, terapia ocupacional, logoterapia,
También se le va a realizar una DGI y el tratamiento, pero ojo, solamente es durante parte del día y luego regresa a su domicilio. Entonces, no es un hospital como tal en el que el paciente se va a quedar, sino que va a pasar parte del día para hacer alguna actividad que requiere y que sea determinado después de haberle hecho la DGI. Proporciona cuidados continuados y actúa como paso intermedio entre el hospital y el domicilio. Como les mencioné, doy de alta a mi paciente de la unidad de agudos y regresa a casa, pero todavía creo que es un paciente que requiere una monitorización constante porque ha quedado con ciertos problemas o ha quedado más frágil o ha quedado con disminución de la funcionalidad, entonces lo mando a hospital de día para no perderlo del todo y todavía ahí le voy a hacer un seguimiento por algunos meses, ¿no? Facilita que el adulto mayor pueda seguir viviendo en domicilio tras el ingreso hospitalario y en algunos casos incluso evitarlo. Siguiente. Bueno, es el hospital de día que teníamos en San Isidro Labrador. La reunión multidisciplinaria era para definir el pronóstico, la evaluación periódica de los progresos, se hacía una vez al mes, se evaluaba las necesidades del paciente y la capacitación precoz de pacientes con riesgo social. Ahí en las fotos vemos ahí estaba el psicólogo, el médico geriatra, la médico de rehabilitación, la enfermera, la nutricionista y la psicóloga, que era todo el equipo con el que trabajábamos. Eh, la rehabilitadora representaba realmente el resto del equipo porque también había un terapista ocupacional, físico y de lenguaje, que también intervenían de manera constante en el programa, ¿no? Siguiente. Los objetivos del hospital de día: completar la rehabilitación ya iniciada en otros niveles asistenciales, lograr la mayor independencia y recuperación funcional posible, mantener al paciente en domicilio, mantener bajo tutela hospitalaria a pacientes en fase de recuperación. Esto es lo que les mencionaba, que poder tenerlos todavía en observación hasta el alta y vincular al familiar con el tratamiento. Para que este programa funcione bien, sí se necesitaba mucho apoyo de la familia porque el paciente requiere que sea llevado, además que los cuidados eran enseñados, que requería, se enseñaban al paciente y al familiar para que puedan ser replicados en casa, ¿no? Siguiente. Ahí dale varios clics, 3 por lo menos, son algunas fotos de las actividades que hacíamos en hospital de día. Bueno, teníamos una actividad central que era la de Navidad y que acudían los pacientes con sus familiares, los que habían participado todo el año en el programa, ¿no? Los pacientes se quedan aproximadamente de 3 a lo mucho 6 meses. La mayoría se quedaba 3 meses. Algunos pocos un mes, porque se recuperaban mucho más rápido o tenían pocos problemas en los que intervenir. Y como les decía, algunas, sobre todo los SB, que tenían buen pronóstico, podían quedarse hasta 6 meses en el programa. Siguiente. Dale otra. Ok. Acá tenemos un video. No sé si va a ser posible pasarlo. A ver si le puedes dar clic. Bueno, este es un paciente que ingresa a hospital de día después del alta. Es un paciente que tuvo una hemorragia subaracnoidea y durante su hospitalización hizo un cuadro de sepsis, de foco urinario. eh, Quedó con algunas limitaciones, como ven, a la marcha, un paso lento, con arrastre de pies, no hay balanceo en los brazos, la columna también está más flexionada, ¿no? Y bueno, deterioro cognitivo ya tenía también. Ese es el test del Get Up and Go, en el que se le da una silla con brazos, a diferencia de los test que mencionábamos ayer, y se le pide que camine una distancia de 3 metros, da la vuelta, regresa y se sienta. Y se le toma el tiempo en el que hace todo ese recorrido. Ok. Da la siguiente. Este es el paciente después de la intervención del programa, no solo rehabilitación, sino también psicología, la parte social para que la familia lo apoye. Se ve como la marcha ya es mucho más estable, el balanceo de los brazos también mejora. La actitud incluso del paciente es otra, ¿no? De manera general. Muy bien. Entonces, solo para tener una idea cómo estas intervenciones sí logran efectos en los pacientes, pero con objetivos claros.
objetivos, metas alcanzables, ¿no? Eso es lo que hay que buscar. eh, no tengo ahí el detalle del tiempo en el que hizo la prueba, pero sí hubo una mejora en el tiempo y sobre todo en la calidad, ¿no? Ok, ahora entonces vamos a hablar sobre el cuarto nivel asistencial. Eh, este es un modelo de actuación de equipos de continuidad asistencial, lo que vendría a ser la atención domiciliaria, pero vamos a ver diferentes tipos de atención domiciliaria. Tenemos la atención domiciliaria de hospitalización en domicilio, es decir, pacientes con procesos agudos, pero que vamos a manejar en domicilio. Ahora vamos a ver bajo qué características. Otro tenemos el apoyo al anciano institucionalizado, que vendría a ser en estos centros que les mencionaba que hay en Europa, y el apoyo a atención primaria en el abordaje del paciente complejo. Seguimos. Entonces, la atención a domicilio en el anciano vendría a ser aquel que tiene un proceso agudo. Es una alternativa a la hospitalización convencional, o sea, una alternativa a la UGA, ¿no? Especialmente en pacientes vulnerables a efectos indeseados por la hospitalización. Recordemos que la hospitalización de por sí, a pesar de que se hospitalice en una UGA y teniendo todas las medidas, deteriora al anciano, ¿no? Entonces, este modelo evita el ingreso hospitalario y es un modelo que también facilita el alta, porque muchas veces se tiene en la UGA un corto tiempo y se le dice, se le explica cómo va a ser el manejo en casa y el tratamiento se continúa en casa, ¿no? Entonces, por eso también facilitaría el alta. Se da con, dale la siguiente, por favor. Se da este modelo de la hospitalización en domicilio con el trabajo colaborativo de los equipos eh, de cuidados a domicilio, de geriatría y los equipos de referencia de atención primaria. Estos equipos lo que van a hacer es una intervención intensiva y puntual que termina tras la finalización de la crisis. Por ejemplo, una neumonía que manejo en casa, termina la neumonía y termina este tipo de atención y el paciente continúa con su atención convencional, en este caso a través de equipos de atención primaria. La clave es considerar el equipo como una triple dimensión. No solamente sería el médico como tal, sino también una dimensión física que sería la vivienda y el equipamiento de estos. El paciente se mantendría en casa acompañado de la familia, no habría la desorientación que puede haber en el hospital. Psíquica, porque el paciente también tiene algunos afectos, sentimientos y recuerdos de su hogar. Social, por la compañía que pueda tener y, y todo esto utilizarlo como un arma terapéutica, ¿no? Como parte del tratamiento. Siguiente. Estos son algunos de los efectos de la inconvenientes o efectos colaterales de la hospitalización convencional, psicológicos, la separación con el entorno, el delirio, por ejemplo, es muy frecuente durante la hospitalización por justamente los cambios que hay, ¿no? En la habitación, la gente extraña que entra, orgánicos, iatrogenia derivado de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que a veces el paciente no desea, o las mismas infecciones nosocomiales que se dan por el hecho de estar nada más en un ambiente hospitalario. Y las ventajas de las unidades de domicilio es, bueno, reducen la estancia o la anulan, ¿no? El paciente ya no llega al hospital, reducen algunos reingresos hospitalarios, menor costo al convencional, disminuye la necesidad de aislar al paciente por gérmenes multiresistentes, bueno, mayor libertad de horarios, mayor intimidad también, la dieta se puede dar en las necesidades o en los requerimientos que tenga el paciente, cosa que tampoco se puede hacer en el hospital, ¿no? Siguiente. Ok, entonces para lograr este tipo de atención en el que el paciente se evalúa o se va a tratar en domicilio, sí el equipo tiene que definir si es que es un paciente que tenga las características, ¿no? Sea que sea en atención primaria, es decir, su médico de familia evalúa esto en hospitalización, en urgencias o en la consulta externa, se ve que tiene necesidad de una atención por tener un cuadro agudo y se informa al paciente. Y este tiene que aceptar, obviamente, este tipo de intervención. Si es que no la acepta, igual se podría hospitalizar en la unidad geriátrica de agudos, pero habría que ver si cumple con los criterios. Y si los cumple, entonces va a la UGA, si no los cumple, en todo caso, derivarlo a otro centro. Pero por otro lado, si sí lo acepta, entonces hay que, ya se hace el manejo domiciliario por parte de este equipo, ¿no? Siguiente.
Ok, entonces ya vimos uno de los modelos de este equipo de continuidad asistencial. Este sería otro, que es el apoyo en el anciano institucionalizado. Significaría que él, pues que esté, por ejemplo, en una casa de reposo. Igual es fundamental para evitar desplazamientos innecesarios a centros hospitalarios. Significaría que el equipo va con una continuidad mensual, como hace, por ejemplo, Padomi, que va a la casa, ¿no? Para tratar a este tipo, en este caso sería en un paciente institucionalizado, para tratar algunos problemas. Esto también permite la reducción de costos, polifarmacia, mejora el estado nutricional del paciente, disminuye la visita a otros especialistas. Y otro tipo de atención sería la atención primaria en el abordaje del paciente complejo. En este caso, este modelo está más que todo ambientado en el hecho de que exista atención primaria. Entonces, el médico de atención primaria encontraría un anciano eh, complejo por la cantidad de comorbilidades que tiene y creería que estos equipos de continuidad asistencial lo ayudarían más que una atención solo por atención primaria. Y en ese caso contacta al equipo y el equipo lo que busca es mejorar la calidad de vida del anciano, colabora con el equipo de atención primaria y racionaliza el gasto sanitario. Y también estaría más para el paciente efectivamente complejo, pero con problemas ya crónicos, no con procesos agudos, como en el caso anterior, en que se dio una atención en domicilio, pero por un proceso agudo, o en el caso de una UVA, ¿no? Muy bien, siguiente. Ok, entonces, este ya manera de resumen, ya hemos visto todos los niveles asistenciales que hay, la unidad geriátrica de agudos, la unidad de recuperación funcional, el hospital de día y los modelos de continuidad de atención, que pueden ser hospital en domicilio o para cuidados crónicos en institucionalizados o en domicilio también. De todos ellos, como les mencioné, donde hay más evidencia en la literatura de grado de recomendación son en las UGAs y en las unidades de recuperación funcional y también en las subunidades, como las que son las de ortogeriatría o las unidades de ictus también, ¿no? En los que hay menos evidencia más bien sobre este tipo de intervenciones son en los equipos interconsultores. Cuando, por ejemplo, yo hago una interconsulta geriatría, a pesar de que puede ir con todo su equipo al servicio, por ejemplo, de oncología o a otros servicios en particular, digamos que no hay tanta evidencia, ¿no? Como si poder tenerlo más de cerca al paciente y poder trabajar con él. Y bueno, en este cuadro se muestran los puntos en los que se encontrarían beneficios, ¿no? En la autonomía funcional, en la reducción de la institucionalización al alta, supervivencia, reducción de estancias. Siguiente. Y bueno, esta gráfica ya nada más también solo para ver cómo los tipos de anciano que pueden haber según su funcionalidad y el trabajo que se hace en cada uno, ¿no? Si el paciente es robusto, sin deterioro funcional, el trabajo más que todo es preventivo y tal vez acá la consulta externa sería una manera de continuar un trabajo con este paciente. En el caso de la discapacidad aguda en riesgo de discapacidad establecida, la intervención sí es curativa y preventiva y acá, como es algo agudo, la unidad geriátrica de agudo sería el lugar donde se debería atender. En el caso del C, discapacidad establecida potencialmente reversible, acá el trabajo es rehabilitador y preventivo y en este caso actuaría la unidad de recuperación funcional o incluso el hospital de día, ¿no? Y en el paciente con discapacidad establecida no reversible, donde mi trabajo ya más que todo es paliativo y preventivo en el sentido que no haga complicaciones como úlceras por presión o anquilosis, por ejemplo, ¿no? En este caso, el paciente seguramente se va a manejar en domicilio y lo que le convendría es un modelo de atención continua en casa, ¿no? Como lo que hace Padomi les mencionaba, ¿no? Y si este paciente en casa, postrado, en algún momento tiene un proceso agudo, podría o ir a una unidad geriátrica de agudos o incluso ser tratado en domicilio como si estuviese en el hospital, ¿no? Para el manejo agudo y en ese momento nada más el equipo consultor lo trataría. Siguiente.
Entonces, como conclusiones, los niveles asistenciales dan respuesta progresiva y encadenada a las diferentes situaciones de enfermedad o necesidad de las personas ancianas en un área de salud determinada. En todos estos niveles que hemos visto se va a aplicar la BGI y va a trabajar todo el equipo interdisciplinario con todo lo que hemos mencionado el día de ayer. Lo que buscan este tipo de niveles son evitar la aparición y el desarrollo de deterioro funcional, que es lo que todos queremos, y la unidad geriátrica de agudos y la unidad de mediana estancia o recuperación funcional son las que cuentan con mayor evidencia sobre sus efectos positivos. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces solo Parece para que no, aclarar... doctora. Dime. Parece que no, doctora. Ah, ok. Solo para aclararles que en estos casos, por ejemplo, bueno, ya en las clases de ayer y en la de hoy, la mayoría o los cuadros me he basado del libro Avisanda, que lo pueden encontrar en internet desde el 2020. Si no, se los voy a pasar después a su compañera. La idea de los niveles asistenciales en los exámenes seguramente vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes puedan definir en qué nivel asistencial se va a beneficiar más el paciente con la atención que se brinda pues en cada nivel. Entonces sí tiene que quedar claro como que para qué tipo de pacientes cada nivel, para que justamente puedan definir la intervención, o sea, definir después de darles algunos datos de la BGI, dónde es que se deberían atender los pacientes, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, eso sería la clase que estaba programada para hoy, porque ya ayer avanzamos la BGI, la parte social, y ya nos estaríamos viendo, creo que la próxima semana, con algunas patologías ya propias del adulto mayor. Listo, Muchas doctora, gracias, muchas doctora. gracias. Gracias, Doc. Chao. Ok, hasta luego. Gracias, Buenas tardes. doctora. Buenas